Buenos días. Bueno, esta va a ser la forma que de momento nos vamos a comunicar porque no tengo a un sustituto ni sustituta y como estamos en un curso tan importante como segundo de bachillerato y no podemos perder el tiempo, vamos a aprovecharnos de la tecnología y pues os voy a seguir dando clase de esta forma. Es decir, voy a grabar las clases, las voy a subir a Classroom, os voy a subir unos apuntes también a Classroom y ahí me gustaría que además en el foro general vosotros pues planteéis vuestras dudas y vuestras preguntas de una forma pública, porque la pregunta de uno puede ser la misma que la de otro compañero y entonces, bueno, antes de volcar estas inquietudes que tenéis respecto al tema que voy a explicar, pues siempre podéis ir al foro y ver si alguien ya lo ha preguntado, que es al fin y al cabo lo que ocurre en clase. Cuando alguien pregunta algo, el resto escucha la explicación, quizá era una duda que en ese momento no se le había planteado, pero que sí que realmente la tenía porque no había llegado a comprender esto. Vale, de momento trabajaremos así, os voy a ir subiendo apuntes, os voy a hacer referencia a dónde está en el libro, pero yo he dejado mi libro en el instituto para la persona que me tenga que sustituir y bueno, esto es ley de Murphy, lo que puede ir mal saldrá mal, por alguna extraña razón se me ha desconfigurado el libro digital, entonces no puedo ver el libro. Lo que iré será diciéndose en qué tema está, pero bueno, como ya sabéis, trabajamos mucho más por apuntes que os voy yo haciendo llegar que realmente por el libro de texto. En fin, vamos a ir por partes, ¿de acuerdo? Lo primero, pediros perdón, espero que esta clase no se haga muy larga, no se haga aburrida, no se haga tediosa. Es complicado para todos, porque yo de normal cuando estoy dando una clase os estoy viendo las caritas y me estáis preguntando y estamos interactuando, entonces yo sé si la explicación la estáis entendiendo o no. En este caso yo no os veo, me estoy viendo a mí en un móvil, es un poco extraño, pero esto es lo que hay, así que vamos allá. Hoy vamos a hablar un poco de mis impresiones al corregir vuestros exámenes, en qué creo que podemos mejorar y luego pasaré a explicaros la modalización textual. Vale. Respecto al examen, empezamos. La primera pregunta era que teníais que enunciar el tema y bueno, enunciar un tema yo creía que había quedado bastante claro cuál era el procedimiento para hacerlo, pero resulta que me he llevado la sorpresa. No son muchas sorpresas, pero han existido estas sorpresas. ¿Cómo enunciamos un tema? Un tema lo empezamos enunciando con un sustantivo abstracto. Y este sustantivo abstracto debe recoger y debe plasmar la intención del autor, incluso la emoción del autor frente al tema que se ha tratado, ¿no? Entonces, ya cuando empezamos el tema con un determinante ya vamos mal. Porque si yo estoy diciendo el amor entre los jóvenes actualmente, yo ahí no sé, no conozco, no me puedo imaginar qué opina el autor de ese texto respecto al amor en la actualidad. Entonces teníamos que usar sustantivos como defensa, crítica, sorpresa, defensa, crítica, sorpresa, bueno, otros tantos más. Seguíamos con debía ser un sintagma, hoy me estoy poniendo muy nerviosa delante de la cámara, Bueno, debía ser un sintagma nominal, por lo tanto no debían aparecer verbos conjugados y de un máximo de entre 9 y 10 palabras sin contar determinantes ni preposiciones. Me he encontrado verbos conjugados y me he encontrado con muchos temas que empezaban con el amor en la actualidad entre los jóvenes. Vale, pues en ese tema, pensad además que eso más que un tema es un asunto. Un asunto es algo mucho más general. ¿Cuántos textos hablarían sobre el amor entre los jóvenes en la actualidad? Muchísimos. Y nuestro tema debe ser un poquito más concreto, debe ser un tema que sirva para este texto. Vale. La pregunta del resumen, en general casi todo el mundo muy bien. Fallos que he encontrado, personificación. He encontrado la segunda persona del plural, un nosotros, con el verbo conjugado, no en un examen, en varios. Y puntos y aparte. Y recordamos que el resumen debe ser únicamente un párrafo. Obviamente debe tener puntos y seguidos. Resumo la introducción, punto y seguido. Resumo el desarrollo, punto y seguido. Y resumo la conclusión, punto, final.
No podemos poner puntos y aparte, no podemos poner ejemplos. Varios habéis hecho el resumen basándoos en la charla TEDx. La charla TEDx era la excusa, pero no era la generalización. Bien, por esa parte del resumen por ahí, por lo demás, bien. Luego pasamos a la estructura. Era la estructura argumentativa, no la estructura interna del texto. De hecho, se podía contestar en 2 frases. Y es, este texto presenta un tema con una posición del autor o autora, lo defiende a través de unos argumentos y en el último párrafo encontramos la tesis. Por lo tanto, podemos afirmar que este es un texto con una estructura sintetizante. Varias personas han empezado con yo creo que, yo opino que, la estructura es, no, o sea, la estructura es o no es, aquí no entra la opinión. Por lo tanto, eso nos lo tenemos que quitar porque es un fallo de estilo a la hora de redactar este tipo de preguntas. Y respecto a sobre si la cita que aparecía era una cita, obviamente era una cita, aparecía una cita del Principito y yo pregunto, ¿esto es un argumento de cita o un argumento de autoridad? Los argumentos de autoridad también son citas. Era un argumento de autoridad. Ahí, el libro del Principito está considerado como uno de los libros en la historia que más sabe sobre el tema del amor y además es que lo explica el texto anteriormente. Entonces era un argumento de autoridad. Continuamos. La morfología me he quedado un poco sorprendida porque es verdad que la habíamos estudiado poco, pero, y esto os va a ayudar a conocerme un poquito mejor, las palabras que yo os puse en el examen ya estaban preparadas con unas semanas de antelación y os subí unos días antes unas palabras a Classroom para que vosotros hicierais morfología y luego os las subí corregidas y os subí palabras que tenían exactamente el mismo proceso histórico morfológico, el mismo, acabadas en ble, acabadas en ilidad, el verbo. Por lo tanto, es como, no os lo he complicado porque son palabras que yo ya os había puesto el proceso histórico de formación con sus morfemas, tanto derivativos como flexivos. Y la literatura, pues bueno, la literatura hay personas que la han hecho fabulosamente bien y personas que directamente no han estudiado la literatura. Lorca es complicado de comprender, bastante complicado. Y entonces la baza que nosotros vamos a poder tener para salvar esa pregunta es haber estudiado la teoría. La teoría no es cuestión de comprenderla, la teoría es lo que es. Y algunos de vosotros se nota que algo os sonaba, otros directamente no la habéis estudiado y quien la ha estudiado tiene la pregunta muy bien con la puntuación completa. Y bueno, eso es más o menos lo que os quería comentar. Mucho cuidado con las faltas de ortografía porque hay palabras que aparecen muchas veces, como por ejemplo es la palabra línea, cuando estáis hablando de las líneas del texto y muchos de vosotros no le ponéis acento a línea, o cuando estamos haciendo la morfología y tenemos que marcar la raíz también lleva acento, así que por favor, muchísimo cuidado con las faltas de ortografía. Vale. Dicho esto, vamos a pasar a la morfología. Uy, perdonad. De hecho, vamos a pasar a la adecuación textual. ¿Vale? Vamos a hablar de modalización. La modalización es una parte de la adecuación textual. Un texto es adecuado cuando el texto se adapta al contexto comunicativo en el que se está dando. No es lógico que viniera a clase un profesor de física cuántica de cuarto de la facultad y nos diera una clase de esas. Otra cosa es que nos venga a dar una charla sobre lo que es la universidad, pero si empezara a hablarnos de física cuántica en un segundo de bachiller de la modalidad además de ciencias sociales, seguramente no entenderíamos lo que está diciendo. La mayoría de palabras sí, las técnicas no, pero la mayoría sí, y aún así no lo comprenderíamos. ¿Por qué? Porque no sería un discurso adecuado. Lo mismo ocurre si vosotros vais al médico y al entrar le habláis de coleguilla, ¿qué pasa? No, cuando vosotros vais al médico os sentáis y tenéis que hablarle con un discurso muchísimo más educado, menos coloquial y menos cercano que si estáis hablando con uno de vuestros amigos. Eso es la adecuación. ¿Quién adecua el texto? El emisor. Es el que decide cuál es el tipo de lenguaje que va a emplear para adecuarlo. Por lo tanto, en este caso, cuando hablamos de modalización, vamos a buscar al emisor en el texto. Si un texto está muy modalizado,
es porque vamos a saber mucho del emisor. El emisor va a aparecer mucho en ese texto. Vamos a poder sacar información sobre su opinión respecto al tema que está tratando. Si el texto no está modalizado, no vamos a saber mucho del emisor. Si nosotros estamos estudiando textos expositivos argumentativos, es decir, con una parte de exposición, de actualidad, pero también argumentativo, en donde el emisor, el autor o autora está intentando transmitirnos una idea, una opinión, y por eso nuestros textos siempre tienen una tesis, y de hecho enunciamos el tema teniendo en cuenta la posición de este autor respecto al tema, ¿de acuerdo? Respecto a esta exposición actual que ha dado, vamos a tener en cuenta que seguramente nuestros textos estén medianamente modalizados. Imaginaos, yo es que miro hacia aquí porque tengo el ordenador con los apuntes, aún no he empezado, pero ahora luego os voy a subir lo que yo voy a mirar aquí, que son los 13 puntos de la modalización. Os lo voy a subir a Classroom. Bueno, dicho esto, si yo le pregunto a alguien, la semana que viene hay clase, y esta persona simplemente me contesta, sí, la semana que viene hay clase todos los días. Yo no sé si a esta persona le encanta ir a clase, no le gusta ir a clase, está contento por ir al instituto, no sé si le crea un poco de rechazo el instituto, no sé nada. Sí, la semana que viene hay clase todos los días. Estoy hablando de que no hay ningún gesto, vamos a hablar de comunicación escrita, ¿de acuerdo? En este caso la modalización va a ser toda en un discurso escrito. Sin embargo, si esta persona me contesta, imaginaos que estamos en una conversación por WhatsApp y yo le digo, la semana que viene hay clase, y esta persona me contesta, desgraciadamente, la semana que viene iremos a clase todos los días. Yo aquí he encontrado una marca del emisor, ¿de acuerdo? Porque desgraciadamente, ya me está diciendo que su posición frente a tener que ir a clase todos los días no es precisamente positiva. Iremos, es decir, se ha incluido. Sé que es una persona que va a clase, ¿de acuerdo? Sé que es una persona que va a esa clase. Ese todos los días, esa O alargada tipográficamente, está diciendo que es muy larga la semana para él. Por lo tanto, ese texto está modalizado. O lo que es lo mismo, hay subjetividad dentro del texto. Esa es la modalización. La modalización son las marcas que yo encuentro del emisor dentro del texto y que por lo tanto está modalizado. Cuando yo estoy leyendo en el libro de historia un texto sobre la Revolución Industrial, ¿de acuerdo? Sobre la Revolución Francesa, yo no sé la persona que está escribiendo si estaba de acuerdo con lo que ocurrió, si le gustó, si no le gustó. Simplemente está exponiendo una serie de hechos. Sin embargo, nosotros cuando estamos leyendo nuestras columnas de opinión, nuestros artículos o nuestros editoriales, sí vemos que hay una posición muy clara del autor o de la autora con respecto a ese tema que está tratando. ¿Y por qué lo vemos? Lo vemos por la modalización. Vale. Por lo tanto, la modalización es un concepto que se relaciona directamente con la subjetividad que manifiesta el emisor en su discurso, en este caso en su texto escrito. La encontramos siempre presente en la producción textual, en este caso en las que nosotros vamos a trabajar, y debemos indicar cuál es la intención con la que el autor está modalizando el texto así. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo? A través de unos recursos lingüísticos. Estos recursos lingüísticos, por un lado, podríamos pensar que son los que ayudan al emisor a modalizar su texto, pero también debemos de plantearnos que estos recursos lingüísticos son los que nos van a ayudar a nosotros a descifrar, a conocer, a encontrar esta modalización. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que en segundo de bachiller están tan obcecados con ponernos un texto periodístico expositivo argumentativo? Pues básicamente para desarrollar vuestro pensamiento crítico. Porque lo que no podemos hacer es leer un texto y además siempre leer el mismo tipo de periódico y lo que nos dicen, pues nosotros ya, pues esto es así. No, debemos tener en cuenta que se nos está intentando convencer con unos argumentos que ya hemos estudiado y a través también de unos recursos. Entonces, vamos a conocer estos recursos lingüísticos y cuando nosotros estemos frente a un texto, vamos a interpretar si esta es la opinión del autor, si también es la mía o dónde estoy en este punto. ¿Vale? Bueno, la primera es la deixis, el número 1, deixis personal social. La deixis viene a ser la brújula.
¿de acuerdo? Es saber quién es, dónde está y cuándo está. Cuando yo hablo de deixis personal o deixis social es porque se está utilizando la primera persona del singular o del plural, y también entre la primera y la segunda persona. Los verbos en primera persona, si yo digo yo opino, o simplemente opino ya es una modelización mucho más grande. Si yo digo yo vi que los manifestantes que salieron ayer a sus calles, yo, ¿ha aparecido el emisor en el texto? Sí. Si nosotros estuviéramos leyendo una noticia, lo normal es que dijeran, ayer los manifestantes se reunieron en la plaza del ayuntamiento, bla, 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 bla. Pero si yo digo, yo vi cómo ayer los manifestantes se reunían en la plaza del ayuntamiento, emisor está apareciendo en el texto, ¿vale? Lo mismo ocurre cuando yo hago una deixis social, es decir, cuando yo digo, todos estamos de acuerdo en que la manifestación fue un éxito. Todos. Te estoy incluyendo a ti, emisor, lector. La pregunta es, ¿tú estás de acuerdo en que fue un éxito? Si tú no estás desarrollando un pensamiento crítico, tú te estás dejando llevar y al final acabas pensando que tú también estás de acuerdo en que eso fue un éxito, ¿vale? Entonces esa es la deixis social. La deixis social debemos tener en cuenta cuando se usa la segunda persona del plural, el nosotros, que hay veces que no es social, ¿de acuerdo? No es inclusiva. Si yo digo, estamos todos de acuerdo en que la manifestación fue un éxito, ahí va a ser inclusiva. Pero si yo hablo como profesora en un texto que estoy escribiendo y digo, porque nosotros muchas veces nos encontramos con ciertas dificultades dentro del aula, ese nosotros me engloba a mí y a mi colectivo docente, pero no te engloba a ti como lector. O si el que está escribiendo el artículo es un médico, pues este médico puede decir, a menudo vemos todos los días casos de pacientes que entran en el hospital, a menudo vemos todos los días, pero no se está refiriendo a ti como lector, como el receptor. ¿De acuerdo? También tenemos el espacio, si yo hablo aquí en España, ¿sabéis algo más de mí? Yo también aparezco donde estoy, aquí en España, ¿vale? Por lo tanto, ahí yo estoy poniendo un punto en el mapa de donde estoy. Ya os he dicho que esto es una especie de brújula, pero tanto personal, espacial, como también temporal, porque si yo digo en estos tiempos que estamos viviendo, yo estoy hablando de mi presente, de mi actualidad, ¿vale? También puedo decir, ayer se cerró un acuerdo, pues ya sabéis en qué tiempo estoy. Aunque lo leáis 10 años después, porque si ese acuerdo sabéis que fue el 16 de noviembre de 2020, sabéis que eso se escribió un 17 de noviembre de 2020, ¿de acuerdo? Es poner el puntito de dónde está el emisor. Esa es la deixis. Bueno, la deixis personal la vais a encontrar muy fácilmente a través de los verbos, como os he dicho, en primera y segunda persona, tanto del singular como del plural. Y la espacial y la temporal, pues a través de los adverbios de lugar y de tiempo. Los verbos modales o valorativos son estos verbos que se incluyen en los que se va a expresar lo que se quiere, ¿no? Lo que se necesita. Por ejemplo, en una noticia normal, la cumbre sobre el clima se firmó en la ciudad de Bruselas, me lo estoy aquí inventando, estuvieron presentes 20 países. Otra cosa es que yo diga, se necesita un nuevo acuerdo, se necesita o yo creo que se necesita. ¿Es algo global o es una opinión mía? Estos son los verbos valorativos, ¿vale? Esto hay que aprenderlo. Vamos a tener los intelectivos. Los intelectivos es yo creo, o creo, supongo, consideramos, ¿vale? Esos son los intelectivos. Bueno, ahí hay una duda, un creer, un suponer, un pensar. Tenemos también los emocionales, ¿de acuerdo? Es muy fácil. Yo siento, yo lamento, me entusiasma, me satisface que se haya firmado el acuerdo contra el cambio climático. Me satisface. Ahí tenemos la primera persona, que tenemos ahí la deixis social, ¿de acuerdo? Aparezco yo ahí, tanto con la primera persona como con ese pronombre me. Y luego también tengo el verbo satisfacer. O sea, tengo ahí un verbo emocional. Tenemos también los verbos volitivos. Y vamos a aprovechar que hablamos valenciano. Volitivo viene de voler, ¿vale? Son verbos que están reflejando
este tipo de acciones, ¿no? Pues es yo quiero, yo necesito, yo aspiro, yo ansio, yo pretendo. Son todos sinónimos no perfectos, pero sí contextuales del verbo querer, voler, ¿vale? Verbos volitivos. Entonces es porque deseamos que pronto llegue una vacuna que nos ayude a vencer el coronavirus. Pues ahí tenemos una modalización espectacular. Tengo un verbo volitivo, tengo la deixis social, etc. Y luego tenemos las perífrasis modales. Tengo que, debo que, porque los líderes sociales deberían movilizar más dinero contra... Yo vuelvo al mismo tema porque me parece un tema actual y que podría ser la selectividad contra el cambio climático. Por ejemplo, una noticia os imagináis al periodista diciendo deberían, no, o sea, ahí aparece realmente la postura del emisor. Adjetivos valorativos, esto voy muy rápido, ¿vale? Tenemos adjetivos calificativos y adjetivos valorativos. Los adjetivos calificativos son aquellos que califican y que no tienen ningún tipo de subjetividad por el medio. Coche rojo, el coche es rojo, punto, no hay más. Lo ve a Pepe, lo ve a Manolo, lo ve a Antonio y no empecemos ahora con que si alguno de ellos no ve los colores iguales. El coche es rojo. Y otra cosa es que yo diga coche espectacular. Pues igual el coche para mí es espectacular, pero para Pepe, para Manolo, el coche no es espectacular. Por lo tanto, ahí sí estoy usando un adjetivo valorativo, ¿de acuerdo? El adjetivo valorativo es aquel que valora, aquel que viene con una emoción detrás, es aquel que tiene una subjetividad. Si yo digo mesa grande, bueno, grande y pequeño dependería realmente, ¿vale? Pero si yo digo superficie rugosa, la superficie es rugosa y ya está, para todo el mundo, sí. Pero en cambio si yo digo sillón cómodo, ese cómodo es cómodo para mí, pero igual tú lo pruebas y no te parece cómodo. Por lo tanto, adjetivos valorativos están modalizando, porque cuando yo estoy valorando, estoy apareciendo en el texto, estoy dando mi opinión con respecto a algo. Y lo mismo ocurre con los sustantivos. Y decís, ¿pero hay sustantivos valorativos? Sí, realmente sí, porque hay sustantivos que tienen una carga más positiva que la de otros. Por ejemplo, si yo digo la actuación del líder político fue un acierto, acierto es un sustantivo. Pero es lo mismo decir acierto que decir estupidez. Ambos son sustantivos. Si yo digo la actuación del líder político fue un acierto, yo estoy mostrando que estoy de acuerdo con esa actuación. Sin embargo, si yo digo la acción del líder político fue una estupidez, también estoy mostrando que no estoy de acuerdo con esa acción realizada. Por ejemplo, vamos a ver sustantivos valorativos. Acierto, éxito, logro, satisfacción, delicia, entusiasmo, honradez. Esos son positivos. Y lo mismo en negativos. Equivocación, tontería, desvergüenza, estupidez, tragedia, lástima, ¿vale? Por lo tanto, el tipo de sustantivos que empleemos ocurrirá lo mismo. Si os dais cuenta, todos son sustantivos abstractos, porque claro, los sustantivos comunes es algo que es tangible y es más difícil que yo pueda ponerle una ponderación valorativa. Adverbios modalizadores, por lo tanto los acabados en mente, desgraciadamente, afortunadamente, felizmente, desafortunadamente, honradamente, sinceramente, todos estos obviamente están hablando de una actitud, ¿de acuerdo? Entonces se trata de adverbios que aparecen entre comas y que modifican el enunciado. Vamos a irnos a uno muy sencillito, el del principio de la clase. ¿Mañana hay clase? Sí, mañana hay clase. Perfecto, no hay modalización. Ahora voy a desgraciadamente, mañana hay clase. Ese desgraciadamente ya ha dicho que la persona que ha contestado no le apetece mucho ir a clase. ¿De acuerdo? Vale. La cuantificación. Cuando yo cuantifico con determinantes numerales, ¿de acuerdo? Tanto si son cardinales como si son ordinales, es decir, si yo digo hay 5 mesas, ¿vale? Es el tercero en llegar. Ahí yo no estoy modalizando, pero si yo digo hay muchas mesas, mucho o poco es subjetivo, es cosa mía. Esto lo vemos mucho cuando se cubre la noticia de una manifestación, ¿no? Aparte de que nunca nadie está de acuerdo en el número de personas que han acudido a esta manifestación, no es lo mismo decir 3 millones de personas acudieron a la manifestación que decir
miles y miles de personas acudieron a la manifestación, miles y miles, yo ya estoy diciendo ahí que me parece que hubo bastantes. Sin embargo, si yo digo tan solo 1000 personas acudieron, es decir, aun diciendo el mismo número cardinal, ¿de acuerdo? Aun diciendo el mismo determinante cardinal, si yo digo tan solo 3 millones acudieron a la manifestación, o únicamente 3 millones acudieron a la manifestación, estoy diciendo que son pocos. Sin embargo, si yo estoy diciendo muchísimas personas, más de 3 millones acudieron, mirad que yo ahí estoy diciendo que me parece que son muchas, ¿vale? Entonces, por lo tanto, cuando estoy cuantificando, pues lo mismo, si digo que algo es una barbaridad de manifestantes, esos son muchos, ¿vale? Vamos a ver también los grados de certeza, de convicción que yo puedo mostrar en un texto. Cuando yo digo rotundamente es necesario que se firme un nuevo acuerdo para salvar el planeta, yo ahí estoy mostrando una opinión al respecto a lo que se debe hacer, ¿no?, para cambiar el planeta. Sin embargo, si yo digo probablemente los líderes no lleguen a un acuerdo, esa es mi opinión. Yo sé si los líderes van a llegar a un acuerdo o no. Yo no lo sé. Por lo tanto, a través de estas formulaciones yo voy a hablar de la convicción o de la duda, de cuánta certeza muestra el emisor respecto a el tema del que está hablando o de una frase en concreto, de un hecho, de una exposición que está mostrando. La modalidad oracional, que es el punto 8 de los apuntes que os voy a pasar. Siento si voy deprisa, pero es que ayer grabé el vídeo y luego no tenía sitio para poder guardarlo. Entonces, bueno, he borrado muchas cosas, espero que esta vez se guarde. Vale. La modalidad oracional. Las oraciones enunciativas, obviamente, son objetivas. No aparece modalización por parte del emisor. Otra cosa es que yo empleé un argumento de dato que es totalmente enunciativo para defender mi tesis, pero ahí estaríamos hablando de los tipos de argumentos. Las oraciones enunciativas en principio no modalizan. Sin embargo, si yo pongo una exclamativa, yo estoy modalizando, estoy mostrando un énfasis frente a algo. Si pongo una interrogativa en este tipo de escritos, de textos, en el que no hay una comunicación bidireccional y por lo tanto tú como receptor no me vas a poder contestar, yo realmente estoy planteando una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que no tiene contestación porque es como algo muy lógico lo que debemos que contestar, ¿no? Si yo ahora preguntara una pregunta retórica, que todos sabemos la respuesta, es ¿no creéis que todos deberíamos luchar por erradicar el hambre en el mundo? Pues la respuesta es sí, obviamente. Entonces ya os estoy llevando ahí y ya sabéis lo que yo opino. Yo opino que debemos erradicar el hambre en el mundo y que todos debemos de luchar para que esta lacra desaparezca. ¿De acuerdo? Lo mismo si yo muestro una desiderativa, es el deseo de algo, una exhortación, cuando te estoy introduciendo una imperativa, ¿no? Es levantaos y pedid ya unas leyes contra el cambio climático, ¿no? Es levantaos. Ahí estoy haciendo una exhortación, estoy mostrando una imperativa. Por lo tanto, la modalidad oracional la podemos encontrar muy fácilmente. En el momento no tengamos una oración enunciativa, ya nos aparezca por ahí una dubitativa, una exhortativa, que esto va a tener esto va a estar relacionado también con el grado de certeza que habíamos dicho, porque si yo digo probablemente, que eso había comentado, que yo ahí estoy mostrando poca convicción, no tengo un grado de certeza muy alto, ya era una forma de modalizar, pues podemos hablar ahí de dos modalizaciones, podemos hablar de el grado alto o bajo de certeza y en este caso sería la modalidad oracional dubitativa, ¿de acuerdo? Bueno, también vamos a encontrar que es el número 9, recomendaciones al receptor o marcas apelativas a él. Esto no aparece en muchos textos, pero sí aparece, ahí tenemos una modalización clara, porque, por ejemplo, dice el lector coincidirá en que deberíamos reciclar más, por ejemplo. Pues bueno, ahí tenemos una clara marca que apela al receptor y de hecho es que aparece dentro del texto.
El 10 es el registro coloquial. Como os había dicho, estamos frente a un texto expositivo argumentativo que se publica en prensa y que por lo tanto tiene un registro estandarizado. No llega a ser normalizado porque debe llegar a cuanta más gente mejor y debe ser comprendido por un nivel alto de la población, pero también entendemos que es un nivel de la población que lee prensa y que por lo tanto tiene un nivel educativo por lo menos medio. Entonces estamos ante la estandarización del lenguaje, que es el que se usa en los medios de comunicación. Una forma de modalizar es que de repente aparezcan coloquialismos. Por ejemplo, a ver si tengo por aquí alguno. Bueno, un coloquialismo, como sabéis, es una expresión o un giro informal en el que yo voy a dejar patente una subjetividad. Si yo digo, es que parece que últimamente los líderes políticos toman decisiones al tuntún. Al tuntún es un coloquialismo, ¿vale? Podría hacer una apelación al receptor diciéndole, tío, ¿tú te piensas que esto es normal? Tío, ahí estoy lanzando otro coloquialismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué utilizarían este tipo de modalización? Muy fácil, para acercarse al lector, para que el lector no solo se sienta apelado, sino que además se sienta muy cercano con este tipo de lenguaje. No nos equivoquemos. O sea, una columna, un artículo de opinión, es verdad que el emisor está escribiendo en principio porque está mostrando pues, su grado de satisfacción o insatisfacción con algo que está ocurriendo, pero también va a pretender convencernos y es a través de los argumentos, pero también de la modalización. Bueno, pasamos a las figuras valorativas, que al final vienen a ser los recursos estilísticos. Los vimos un poquito con Lorca, son muy sencillitos los que se suelen utilizar en este tipo de textos. Tenemos la metáfora, no tengo que explicar qué es una metáfora, pero voy a poner un ejemplo, que es: este nuevo atentado es un mazazo al proceso de paz. ¿De acuerdo? Una frase que dice: este nuevo atentado es un mazazo al proceso de paz. Esto no puede aparecer en una noticia. Una noticia es qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, y no conocemos la opinión del periodista que la escribe, pero sí puede aparecer en este tipo de textos expositivos argumentativos. El mazo no existe y no le ha dado encima a la paz, ¿de acuerdo? Esto es una metáfora. Tenemos también el símil o la comparación. Por ejemplo, los incendios veraniegos son como una pesadilla recurrente. Ha comparado los incendios con las pesadillas. Metonimia, el todo por la parte o la parte por el todo. Dice miles de piernas y brazos bailando al compás de la música. En vez de decir miles de personas bailando al compás de la música, piernas y brazos. ¿De acuerdo? Personificación, la tierra está sedienta de agua. Le estoy dando una cualidad de persona a un objeto o a un animal, a lo que sea, que no es una persona. Estar sediento es una cualidad de persona. En este caso, se va a llevar a la tierra para personificarla y crear, digamos, una empatía mayor frente a la tierra. La hipérbole, ¿de acuerdo? Que es esta exageración. Todos tenemos las neuronas cocidas y la celulitis nos produce mucho más espanto que las vacas locas. Bueno, esto es una exageración diciendo que las personas están más preocupadas por su aspecto físico que lo que podría ser una enfermedad. Las vacas locas vino a ser una gripe también que llegó, no con tanto impacto como el coronavirus, pero algo similar. Y la ironía. El asesino era tan bondadoso, o cuando podemos decir los líderes políticos empatizan tanto con su pueblo. Si yo estoy diciendo eso, seguramente estoy utilizando una ironía, estoy escribiendo lo contrario de lo que realmente estoy queriendo decir. Vale. Recursos tipográficos. Exclamaciones, cuando aparecen muchas exclamaciones, cuando pongo algo en negrita. Vosotros que ponéis en mayúscula cuando estáis escribiendo, cuando queréis chillar, alargáis las vocales, cuando estáis haciendo una palabra más larga porque estáis haciéndole mucho énfasis. Esta clase está durando mucho. Bueno, pues eso sería un recurso tipográfico. Y bueno, os había dicho en los recursos tipográficos, os había puesto también los signos de puntuación, pero bueno, los signos de puntuación exactamente igual con los signos de exclamación, y sobre todo cuando abrimos paréntesis para dar algún tipo de explicación, para hacer algún inciso respecto a lo que se ha hablado, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí, esta es la clase, os voy a subir estos apuntes, espero no haber ido muy deprisa.
A ver, lo he hecho en 34 minutos, pero he comentado también examen, he comentado modalización. Recordamos, la modalización viene a ser la marca del autor del texto, ¿vale? Que podemos encontrar estas marcas en las que nos dice qué piensa el autor, cómo se siente el autor, dónde está el autor, en qué época ha vivido el autor, ¿vale? De hecho, el hecho de que los verbos estén en presente también es una modalización de que es algo que él está viviendo, ¿vale? Os voy a subir estos apuntes a Classroom y ahora os toca a vosotros buscar la modalización en dos textos. Uno que se llama Defectillos, de Isabel Vicente, y otro que se llama Ellas, de Rosa Montero, ¿de acuerdo? Tenéis que ahora, es decir, nosotros tenemos 3 horas semanales de clase, ¿no? En estas 3 horas semanales vamos a pensar que la primera es esta clase que yo os he dado de modalización. La segunda es que hacéis el texto de ella, saquéis la modalización del texto de ella. ¿Cuántos aspectos modalizadores? Todos los que encontréis. En la SEBAU no os van a pedir todos, os van a decir encuentra entre 4 y 5, normalmente es lo que más o menos está estipulado que pidan. Pero nosotros de momento los vamos a buscar todos, ¿de acuerdo? Todos los que hay en el texto. Os he dicho 13 puntos, ¿tienen que estar los 13 en el texto? No, los 13 no tienen por qué aparecer, pero todos los que aparezcan sí que quiero que los comentéis. Buscamos la modalización, ¿de acuerdo? Y lo redactamos. La segunda sesión sería el texto de ellas y la tercera sesión sería que hagáis lo mismo, la modalización en el texto de efectillos. Ya que estamos y llevamos 2 semanas en blanco, vais a sacar también el tema de cada uno de estos textos, vais a hacer el resumen y vais a sacar 3 argumentos, ¿de acuerdo? De cada uno de los textos. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer en cada texto? 1, la modalización. Y luego, tema, resumen y argumentos. ¿De acuerdo todos? Bueno, pues nada, espero que esto le vaya a dar ahora sí a cerrar y que se guarde. Todas las preguntas, por favor, por Classroom. Yo estoy de reposo absoluto, es decir, no salgo de casa. Y me voy a poner unas horitas para contestaros hasta que tengamos al sustituto o la sustituta. No os pongáis nerviosos, que vamos a sacar el curso de castellano, ¿de acuerdo? Venga, chao, nos vemos, no sé si nos vemos en otro vídeo, si ya tendré sustituta o no, pero bueno, estamos en contacto por Classroom. Chao.